Muy buenas noches, bienvenidos al debate de France 24. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa de estreno. Nuestro tema de hoy nos lleva hasta Colombia. Este país se enfrenta a un incremento de los cultivos ilícitos de acuerdo con un informe que fue presentado por la Organización de Naciones Unidas. 171.000 hectáreas hay cultivadas en este momento en ese país, una cifra que representa un incremento cercano al 17%. Este tema preocupa mucho, por supuesto, al nuevo gobierno colombiano que está encabezado por el presidente Iván Duque, que debate entre instaurar nuevamente esos operativos de erradicación de los cultivos o continuar con un plan de sustitución de cultivos como estaba estipulado en el acuerdo de paz que alcanzó el gobierno de Colombia con la entonces guerrilla de las FARC. Para conocer las diferentes posiciones encontradas que hay, están con nosotros en el estudio esta noche César Jerez. Él es integrante de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, Asociación también nacional de zonas de reservas campesinas y director de Punto G News. Y también está con nosotros en el estudio Alfredo Rangel, él es analista político y ex senador colombiano del Partido Centro Democrático, que es justamente el partido que está en este momento gobernando en Colombia. También nos acompaña en una posición remota en la ciudad de Washington, nos acompaña vía Skype el señor Adam Isaacson, él es oficial principal para la Veeduría de Defensa de la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos. A todos, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este debate de France 24. Pues vamos a comenzar poniéndolos a ustedes, los televidentes, en contexto de la situación que se está viviendo en Colombia referente a este incremento de las hectáreas de cultivos ilícitos. Veamos el reportaje que preparó la redacción de France 24. La ONU confirmó el disparo de los cultivos de coca en Colombia. Ante la cifra histórica, el nuevo gobierno reactivó el debate sobre el endurecimiento de los métodos de erradicación. En este gobierno ha cambiado la política. Este tema ya es tratado como un asunto de seguridad nacional y ese es el mensaje que yo quiero dar. Y como tal, se tomarán todas las medidas para que aquello que atenta contra la seguridad nacional pues sea corregido con las fuerzas militares y con las fuerzas de policía. El Ejecutivo heredó un programa de sustitución incompleto, que aún así cuenta con más de 77.000 familias inscritas. Algo que se hizo posible a través del acuerdo de paz firmado con la exguerrilla de las FARC, texto que compromete a las autoridades. Las comunidades están atrapadas entre la presión de las bandas ilegales y la difícil implementación de lo firmado en 2016. Hay que tener un plan muy claro de implementación de lo que se van a hacer. Es decir, no se deberían prometer cosas y después no entregarlo. Eso ha sido desafortunadamente en el pasado y en otros gobiernos también un problema en Colombia de que los campesinos dicen que el gobierno no cumple. Lidiar con la trama de la coca en Colombia es también enfrentarse a las raíces del conflicto armado. El 80% de las zonas de siembra son las mismas que hace 10 años. Por otra parte, la producción de cocaína en 2017 fue casi de 14.000 toneladas, un 31% más frente al año anterior y el doble en comparación a 2015. Él lo tenía en contexto necesario para entender la situación que se está viviendo en Colombia referente a este tema. Les recuerdo a nuestros televidentes que pueden también participar en este debate. Dejen sus comentarios y también sus preguntas a través de nuestra cuenta en Twitter, France24 en español. Es @France24_ES. Dejen todos sus comentarios. La etiqueta es cultivos ilícitos. Y comienzo el debate preguntándole al señor Jerez. Vamos a hacer esta pregunta que es en la que está enfrascada la sociedad colombiana, la clase política y también la región de América Latina. ¿De quién es la culpa de este incremento de cultivos en Colombia? Bueno, la culpa fundamentalmente es que no se ha implementado una solución estructural a un problema que es estructural, que tiene que ver con violencia política, despojo, desplazamiento, la huida a las periferias del país de masas de campesinos que allí tienen como única alternativa cultivar coca, porque es lo único rentable. A eso pues se suma un problema estructural de corrupción en un país que puede estar produciendo 1.300 toneladas de cocaína que se integra al mercado mundial y a la acumulación del capital. Hay unos 350 millones de usuarios de drogas ilegales, muchos de ellos de la cocaína. Eso da una renta de unos 300.000 millones de dólares al año
es dinero que está vinculado a un negocio global. El narcotráfico en la práctica funciona como una sociedad anónima globalizada, integrada al capital. Por este lado, señor Rangel, su opinión, ¿de quién es la culpa de este incremento en los últimos años en Colombia? Bueno, poniendo un poco las cosas en contexto, hay que señalar primero que Colombia tuvo a comienzos de la década del año 2000 cerca de 148.000 hectáreas de cultivos de coca. Con una política muy eficiente, muy eficaz, muy compleja, además muy integral, se logró reducir esas 148.000 hectáreas a solamente 45.000 hectáreas en el año 2013. La gran pregunta es, ¿por qué si Colombia venía reduciendo esas hectáreas, la redujo de hecho a una tercera parte, qué fue lo que sucedió para que se hubiera cuadruplicado el hectareaje sembrado de coca en Colombia en los últimos años? A partir del 2013, las hectáreas suben de 48.000 a 209.000 según el Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que se cambió la política, se dio paso a una política de absoluta permisividad, se suspendieron las fumigaciones de los cultivos de coca, se suspendió prácticamente la erradicación forzosa, se crearon unos incentivos perversos para que los campesinos sembraran coca, incentivos que quedaron consignados en los acuerdos de paz de La Habana del gobierno Santos con las FARC, mediante los cuales pues, se les prometió a los campesinos que tuvieran coca, que iban a ser destinatarios privilegiados de una gran cantidad de programas oficiales, de crédito, de servicios públicos, de infraestructura, etcétera. De tal manera que el campesino que no tuviera coca pues no sería beneficiario de esos programas. Ese incentivo perverso disparó los cultivos de coca, además la suspensión de las fumigaciones, de la erradicación forzosa y prácticamente la legalización de la siembra de coca en Colombia. Esa situación de permisividad es lo que explica por qué hoy Colombia está navegando en un mar de coca. Señor Isaacson, en la ciudad de Washington, ¿usted desde la perspectiva internacional tiene la misma opinión o alguna percepción distinta a la que tienen nuestros invitados en el estudio? Pues sí, comparto un poco de ambos. Hubo, después del año 2013, una tormenta perfecta en Colombia. Pues el gobierno de Santos dejó de fumigar, de asperjar con glifosato a los cultivos de coca, pero no reemplazó esa política con nada. Siguió bastante bajo la erradicación forzosa manual, como 18.000 hectáreas en 2016, y tampoco se incrementó el gasto en programas de sustitución de cultivos o de desarrollo alternativo. A la misma vez, bajó el precio del oro y la minería de oro era algo que sirvió como una especie de programa de desarrollo alternativo cuando el precio era alto. Bajó el valor del peso y entonces el precio que estaban dando en pesos para la coca aumentó rápidamente en los ojos de los campesinos. ¿Qué más? Y también estoy de acuerdo que el texto del acuerdo de paz, el acuerdo borrador sobre sustitución de cultivos que se hizo público en el año 2014, dio ese mensaje a muchos campesinos de que los que tienen coca iban a recibir algo de dinero como recompensa para cambiar una vez que empezó el proceso de postconflicto, pero para acceder a este dinero necesitaban tener algo de coca sembrada. Y con todos esos factores a la misma vez resultó que sí, vimos un aumento enorme en varias partes del país. Señor Jerez, ¿está usted de acuerdo en que los campesinos están aprovechando esos subsidios que prometió el gobierno para hacer la sustitución de los cultivos? No estoy de acuerdo. Cultivar una hectárea de coca es tan difícil como cultivar una hectárea de cualquier otro cultivo en el país. Reitero, el problema es que no hay una solución estructural, hay un incumplimiento a la cabalidad del acuerdo. Hay que decir que el acuerdo es bueno, tiene un abordaje de carácter estructural en el marco de una política de reforma rural integral que requiere obviamente unas inversiones. Lastimosamente, el gobierno colombiano improvisó, hizo una lectura muy particular del acuerdo, priorizó un plan de atención inmediata al cual se vincularon obviamente
decenas de familias colombianas. La solución está en el contenido del acuerdo, pero también la solución está en una política soberana de lucha contra las drogas. Es muy diciente que de los 3 países productores, Bolivia, Perú y Colombia, Bolivia tenga una política exitosa para resolver el problema, con un modelo de sustitución con coca que prioriza obviamente la política pública y la inversión social y sobre todo el reconocimiento de los derechos campesinos. Hay que decir que las medidas de fuerza fracasaron, antes y después. El gobierno de Uribe y esos funcionarios que permitieron que se fumigara con un agente cancerígeno como el glifosato durante años, entre otras cosas, el único país del mundo que permite que se le fumigue, deberán en algún momento de la historia responder por las afectaciones a la salud humana de decenas de miles de campesinos y la destrucción de los ecosistemas y el medio ambiente de las selvas colombianas. Señor Rangel, opinión al respecto. No, yo creo que los hechos son absolutamente contundentes. Mediante la fumigación con glifosato, pero también con una serie de programas como de familias guardabosques, por ejemplo, que le daban un ingreso a las familias que sustituían los cultivos de coca por cultivos lícitos, mientras le llegaba ese ingreso de esos cultivos que demoran un tiempo pues, en producir, pues se les daba algún tipo de ingreso. Combinación de una serie de políticas, pero muy contundente el mensaje del Estado, en el sentido de que no iba a haber ningún tipo de complacencia, ningún tipo de tolerancia con los cultivos de coca, fue lo que llevó a que Colombia redujera a 1/3 parte esos cultivos de coca. Posteriormente, estos acuerdos de La Habana borran toda la política anterior y establecen que en adelante la erradicación de los cultivos va a ser gradual, concertada y voluntaria. Y se les ofrecen una enorme cantidad, insisto, de incentivos perversos a los campesinos, lo cual llevó pues, a la multiplicación de esas hectareaje de los cultivos de coca que han llevado a que Colombia tenga hoy el récord histórico. Ni siquiera en los tiempos de Pablo Escobar, del cartel de Cali, había habido tanta coca y se ha producido tanta cocaína, 1.400 toneladas, como ahora en Colombia. Eso tiene una explicación y hay que revisar los hechos. No es casual, no es fortuito que esos cultivos hayan disparado precisamente a raíz de las conversaciones de La Habana, que generaron unos mensajes absolutamente pues, perversos y que promovieron pues, los cultivos de coca, adicionalmente que el gobierno dejó de tener una política eficaz para el control del narcotráfico. Y hoy estamos viviendo las consecuencias de todas esas decisiones políticas que fueron acompañando los acuerdos de La Habana. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Aspersión o sustitución? La sustitución es el camino con una intervención estructural del Estado. Eso está demostrado. Las políticas de fuerza han fracasado en todo el mundo. Y se insiste en afectar al más vulnerable, a decenas de familias que pueden ser fácilmente en Colombia unas 250.000 familias que viven en la extrema pobreza. Se insiste en erradicar, en llevarlos a la cárcel. Tenemos 3.000 campesinos en las cárceles del país, mientras que el narcotráfico pelecha. Usted se puede hacer una pregunta: ¿por dónde salen las 1.400 toneladas de cocaína? ¿Por qué no se afecta realmente el narcotráfico? Y la respuesta es que el narcotráfico hace parte de la economía colombiana y del modelo corrupto que vive en Colombia. Señor Rangel, ¿aspersión o sustitución? No, yo creo que para ponerlo, digamos, en blanco y negro, sin aspersión no puede haber una política eficaz, pero con solamente aspersión, pues no se va a llegar tampoco a ninguna parte. Tiene que haber una política eficaz de aspersión, de erradicación masiva de los cultivos ilícitos de coca, simultáneamente con un ataque a toda la cadena del narcotráfico. Esto quiere decir el control de los insumos, interdicción del producto, persecución de los bienes ilícitos. Colombia en eso ha tenido en el pasado unos éxitos muy significativos, golpes contundentes contra todas las estructuras criminales del narcotráfico. Eso hay que hacerlo. Eso no es que vamos a ver qué hacemos solamente con desarrollo rural. No, hay que atacar todos los componentes de este problema
esta hiedra pues, de 1000 cabezas que es el narcotráfico. Y sobre el tema del glifosato, se ha seguido fumigando en Colombia con glifosato después de que se suspendieron las fumigaciones con cultivos de coca. Se fumiga el arroz, se fumiga la palma, se fumiga el café con glifosato. No hay pruebas contundentes de que eso tenga una consecuencia de cáncer. Hay estudios que dicen una cosa, estudios que dicen otra. El gobierno se basó en un estudio de la Organización Mundial de la Salud que decía que el glifosato tenía tanto riesgo de producir cáncer como el abuso del café o el uso de sustancias químicas para las peluquerías. Ya le doy la palabra al señor Jerez porque veo que me está haciendo caras que quiere comentar, pero quiero preguntarle al señor Isaacson en la ciudad de Washington, ¿aspersión o sustitución? ¿Usted cuál cree que pueda ser la solución que tenga el gobierno colombiano en las manos, teniendo en cuenta la presión que ejerce Estados Unidos y también la presión que ejerce el resto de países de América Latina, sobre todo los países de frontera, Ecuador, Brasil y Venezuela? Bueno, ese es el dilema de Colombia de hoy. No hay política que erradica en el corto plazo más coca que la aspersión. Pero en el mediano plazo, en el largo plazo, no hace nada. Los campesinos, si no tienen otras opciones, vuelven a sembrar, como hemos visto. No hay otra política que funcione mejor en el largo plazo para eliminar la coca que establecer una presencia funcional del gobierno, del Estado, en zonas totalmente abandonadas donde hoy se siembra coca. Pero en el corto plazo, ese es un proceso muy largo. En el corto plazo, eso no rinde resultados. Estados Unidos el gobierno de Trump está pidiendo ahora mismo resultados muy rápidos en contra de la coca, que es una presión muy fuerte para fumigar. Pero como hemos visto el Plan Colombia empezó en el año 2000. Fumigar logró algunas reducciones entre como 2000, 2004, empezó a iniciar, de incrementar de nuevo después. A pesar de la fumigación, porque los campesinos buscan alternativas, otras maneras de sembrar la coca y lo hacen. Y en la ausencia del Estado, se vuelve a sembrar. El primer capítulo del Acuerdo de Paz busca establecer esa presencia del Estado en las zonas rurales y crear alternativas para los campesinos. El cuarto capítulo es eso que realmente están ejerciendo, que busca pagar a los campesinos para no sembrar. Mientras tanto, yo dudo que esa parte de pagar a los campesinos para sustituir la coca va a prosperar sin el primer capítulo de establecer el Estado. Y en este momento el gobierno colombiano no está haciendo casi nada para incrementar la presencia estatal. Señor Jerez, usted tenía una opinión. No, que está demostrado que el glifosato es cancerígeno, hay que ser muy serio con la opinión pública. Hay valoraciones de estudios científicos de la Organización Mundial de la Salud. Promover que se fumigue afectando la vida y la salud humana del campesinado colombiano y la naturaleza de nuestro país es un delito. Si el gobierno Duque Uribe del Centro Democrático, como ya lo hizo en sus dos anteriores gobiernos, promueve eso, pues tendrá, como lo dije antes, tendrá que responder en algún momento. Tendrá que responder en algún momento el daño ambiental. Hay unos países como por ejemplo Argentina donde han empezado a prohibir o por lo menos a vetar en ciertas provincias productoras de alimentos el uso del glifosato. En Europa también está prohibido. ¿Por qué traerlo a Colombia? Que además es un país que en las zonas donde se cultiva coca son zonas de biodiversidad muy grande. ¿Resultaría afectado entonces ahí? No, en Estados Unidos se fumiga con glifosato. En algunos países de Europa se prohíbe, en otros no, en otros se sigue utilizando. Y en Colombia, insisto, se utiliza el glifosato para los cultivos comerciales extensivos, de arroz y incluso de café y otros cultivos de pan comer. Es muy raro, digamos, ese argumento según el cual el glifosato produce cáncer cuando se utiliza en los cultivos de coca, pero no produce cáncer cuando se utiliza para cultivos de arroz. Un campesino norteamericano desde aviones. Una demanda a la Monsanto por las afectaciones en su salud del glifosato. Otra evidencia de que no se debe usar de manera masiva desde aviones, además generando una tensión internacional innecesaria. Ya tuvimos un problema limítrofe con Ecuador, casi que con Venezuela por el mismo problema. Además de que se contamina el país, estamos contaminando a los vecinos. Ese es un caso totalmente aislado y hay otras demandas que no han prosperado.
Aquí se ha utilizado La el diferencia. glifosato durante décadas y no ha habido ninguna prueba contundente de que hay una relación directa, estrecha entre Solo el ustedes cáncer no creen en y eso. y el Sí, glifosato. pido un minuto que Hay leemos- muchos estudios que leemos- dicen lo contrario. Le demos espacio al señor Isaacson, que también quiere opinar desde Washington. Adelante. Sí, si hay una duda sobre si es cancerígeno, bueno, hay que optar por no usarlo, por lo menos fumigando desde aviones que vuelan debido a la inseguridad, vuelan a como 200, 300 metros de altura sobre zonas pobladas, sobre cultivos de pan coger, sobre casas y escuelas. Eso es distinto que fumigar un agrocultivo, un negocio, algo muy grande de cientos de hectáreas. Estamos hablando de predios pequeños con sus casas mezclados adentro. Y estamos hablando de asperjar desde una altura muy alta, con poca especificidad a dónde va. Entonces, fumigar desde aviones es algo que la Corte Constitucional de Colombia ha dicho que no se debe hacer, con pocas excepciones, debido a esa duda sobre la posibilidad de que el glifosato sea cancerígeno. Y además el presidente Duque también precisó que podrían usar drones, sobre todo en esas zonas montañosas donde son de difícil acceso para los aviones por la geografía colombiana, que es muy montañosa en algunos sectores, para usar aviones para fumigar allí. Se puede discutir, no, lo que dijo por la este Corte lado. Constitucional es que había que aplicar el principio de prevención. Digamos, no hay una certeza de que pueda producir cáncer o no. Como no hay certeza, entonces la Corte Constitucional apela al principio de prevención. No se aplique desde aviones porque puede tener algún riesgo, es lo que dice la Corte. No está prohibiendo el uso desde drones, desde helicópteros o desde el uso terrestre de glifosato. Y seguramente eso es lo que va a hacer el gobierno colombiano. Pues también basado en una enorme cantidad de estudios que dicen que no hay un riesgo pues, inminente, o el nivel de riesgo del uso del glifosato pues no es tan letal, digamos, tan directo de la producción de la afectación con cáncer. Así que este es un debate que tiene más que ver con cuál es la política y los medios más eficaces para controlar el narcotráfico, controlar los cultivos de coca en Colombia, que, insisto, están disparados a partir de la negociación de los acuerdos de paz en Colombia. Que eso nos lleva también a evaluar y a debatir sobre la responsabilidad que tiene Colombia. ¿Creen ustedes que esta es una responsabilidad compartida con otros países que están involucrados en esta cadena del narcotráfico? Mucha de esta droga sale por la ruta de Venezuela hacia Europa, otra sale por el Pacífico hacia México y Estados Unidos. Europa y Estados Unidos son países donde se ha incrementado el número de casos de sobredosis y de personas consumidoras. ¿Esto debería ser una responsabilidad de toda la región o Colombia debe asumir simplemente la culpa de todo esto y tomar medidas al respecto? No habíamos hablado de eso hasta el momento. Hay una creciente demanda de la cocaína a nivel internacional, el uso... Y en Colombia también. y en Colombia también, y en el continente americano. Pero no se afecta al narcotráfico. Fíjense ustedes que la presión de las cifras incide directamente en lo que el gobierno quiere hacer y lo que quiere imponer el gobierno de los Estados Unidos sobre los campesinos, sobre los cuales ya se ha experimentado con todos los tipos de medidas de fuerza, erradicación, fumigación, y sin embargo no se soluciona el problema. ¿Por qué? Porque lo decía al comienzo, es un negocio altamente globalizado, esas rentas se integran a las economías de los países. Es curioso que en Colombia, pese a que el acuerdo también, recordemos que el acuerdo hablaba de sustitución de cultivos, tratamiento de salud al problema de la drogadicción y el tema del narcotráfico. En eso nunca se avanzó. Incluso hay una conferencia internacional pendiente sobre el tema. Obviamente es una responsabilidad internacional, pero se quiere resolver con los más débiles siempre y con los más vulnerables. ¿Por qué no se interdicta? ¿Por qué no se hace una persecución al proceso de lavados de activos que aquí en Colombia tú lo ves en el centro de Bogotá, en el norte, en las ciudades colombianas? Porque esta economía está integrada al negocio internacional del narcotráfico. Cambió un poco la dinámica y voy a Washington con el señor Isaacson y le hago la misma pregunta. ¿Esto es una responsabilidad internacional? ¿Le compete solamente a Colombia o también otros estados como Estados Unidos, México, Venezuela, Brasil y Ecuador deberían entrar a ayudar a paliar esta situación que está viviendo Colombia?
Obvio que es internacional. Mira, Colombia, Estados Unidos cuenta ahora con 30% de la demanda mundial de la cocaína. Y pues Estados Unidos hicimos el plan Marshall, pusimos un hombre en la luna, hemos inventado el iPhone, pero no hemos hecho ni una campaña eficaz de educación ni de rehabilitación de adictos para bajar bien la demanda para la cocaína dentro de nuestro país. A la misma vez, nuestro sistema bancario y especialmente nuestro sistema de bienes raíces sigue siendo penetrado por los que lavan activos en el sistema financiero de nuestro país. Y todavía no hay bastante esfuerzo para erradicar esos flujos de dinero que alimentan tanto el negocio. Y a la misma vez, pues, muchos de los químicos insumos también vienen de otros países, de países industrializados, en grandes montos que son difíciles de esconder, pero a pesar de eso llegan fácilmente al país. Hay muchas maneras en que la responsabilidad es muy compartida y en que Colombia necesita colaboración y ayuda, pues. ¿Falta apoyo internacional, señor Rangel, para Colombia? Yo creo que pues ha habido apoyo internacional, tal vez no el suficiente, pero Estados Unidos ha tenido un compromiso muy fuerte con Colombia en el combate al narcotráfico. Y eso fue exitoso hasta cierto momento. De hecho, con esa ayuda, por ejemplo, se lograron desvertebrar las mafias poderosas de los carteles de Pablo Escobar, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, etcétera, y desarticular muchos grupos mafiosos. Pero ese esfuerzo no se continuó en Colombia y pues vemos cómo prosperan ahora los grupos armados irregulares vinculados al narcotráfico, grupos guerrilleros, grupos de bandas criminales, grupos de las FARC que han continuado en armas vinculados al narcotráfico, el ELN, el EPL y una enorme cantidad de grupos que simplemente están digamos, pelichando con el narcotráfico. La responsabilidad obviamente es internacional. Ha habido muchos tratados, muchas conferencias y ha habido intercambio pues, de saberes, de apoyo, de tecnología, etcétera, para combatir el narcotráfico. Para Colombia, el problema de Colombia es sacar el narcotráfico de las fronteras colombianas, sacarlo del país. Que si se va para Ecuador o si se va para Bolivia, eso es problema de ellos, pero el problema del narcotráfico en Colombia es un problema de seguridad nacional. Es decir, en el consumo, claro, hay un problema de salud pública, pero el narcotráfico ha alimentado todas las violencias en Colombia. Los grupos guerrilleros, los grupos paramilitares, los grupos mafiosos, todos han sido alimentados por el narcotráfico. Es un problema de seguridad nacional, genera corrupción, genera desestabilización, genera contrabando, decae la economía, etcétera, etcétera. Son una enorme cantidad, genera toda la violencia del mundo. Es decir, no es simplemente un problema de unos cultivos inocentes pues, que están sembrando, no, es un problema de seguridad del país y por esa razón los colombianos tenemos que comprometernos a erradicar el narcotráfico por lo menos de nuestro país, obviamente con la cooperación internacional que siempre hay que exigirla, mayor voluntad política, sí. Por ejemplo en el control de los insumos, en el control del lavado de los dineros del narcotráfico, de las armas que son importadas de muchos países desarrollados y que son las que permiten pues acá a esos grupos criminales armarse y atacar al pueblo colombiano. Señor Jerez, pero esto es una espiral que no para y vemos que pese a que hubo una reducción de los cultivos una década atrás, ahora están otra vez incrementándose y como usted dice, esto está permeado en la economía del país. Claro, esto entonces estanquista es imposible quitarlo. Ahora que se habla de seguridad nacional, yo tengo que decir, ser muy franco con la opinión pública, gran parte de esa cocaína sale por puertos, aeropuertos, narcojets de los aeropuertos colombianos e incluso en submarinos, ¿cierto? Entonces es muy curioso decir que es un problema de seguridad nacional, pero no se hace nada para interdictar esta cocaína. Sí hay un cambio en la comunidad internacional frente al problema. Hay que decir que los países de la Unión Europea apoyaron masivamente los acuerdos en el punto 1 sobre reforma rural integral, que es la solución estructural al problema, y en el punto 4 de sustitución, tratamiento al consumo y narcotráfico. Lo que tiene que hacer este gobierno es, digámoslo así, corresponder a esa expectativa que hay en la comunidad internacional
y cumplir los acuerdos. Incluso la administración Obama, tengo que decirlo, jugó un papel muy importante en este punto en los diálogos de La Habana. Desafortunadamente las elecciones las ganó Trump y se regresó al enfoque criminal y represivo Cambió sobre la los relación campesinos, con Washington, negando una posibilidad que está sobre la mesa. Lo inteligente es responder. Sabemos que esos sectores de la comunidad internacional en las giras ya del presidente Duque le han dicho que hay respaldo para eso, pero que no hay respaldo para la guerra y para la criminalización. y hay respaldo, pero tampoco hay cómo financiarlo. Ya el gobierno ha dicho que no hay plata tampoco para continuar adelantando los diferentes puntos que plantea el acuerdo de paz alcanzado con las FARC, Digamos cuando que ya es la una Unión manera de Europea ha cumplir los donado acuerdos, plata. decir que no hay Sí. presupuesto. ¿Está usted de acuerdo entonces por ese lado también? No, yo insisto que Colombia tiene que darle un tratamiento de choque al tema del narcotráfico. Obviamente que hay que hacer desarrollo rural, obviamente que hay que hacer sustitución de cultivos, obviamente que hay que llevar el Estado a esas zonas donde no está presente. Pero después de haber fumigado. Pero es necesario, si vamos a seguir con esa política, la actual, digamos, de no atacar de manera contundente el narcotráfico, pues va a seguir creciendo los cultivos de coca. Incluso, como no hay, digamos, un mensaje contundente, no ha habido hasta ahora un mensaje contundente del Estado de prohibir y perseguir el narcotráfico, Sí, le pido que hable, porque vamos a empezar a sucede que muchas familias campesinas, incluso que están metidas dentro de los programas de sustitución, cogen la plata que les da el Estado para que hagan sustitución y lo que hacen es utilizar esa plata para resembrar coca. Eso no es todo eso está pasando, eso se está denunciando. Eso no es así que digamos que no es una medida única y exclusiva la sustitución de cultivos. Hay que hacer erradicación Eso forzosa no es de cierto. manera masiva. El acuerdo es bueno, hay que cumplirlo a cabalidad. Hay que priorizar en las zonas con mayor presencia de los cultivos. Se lo propusimos al gobierno Santos. Desafortunadamente, el gobierno optó por una intervención parcial a través de un plan de atención inmediata, que si este gobierno no lo cumple, pues va a total fracaso. Sí. Y desde Washington, señor Isaacson, también para comenzar a concluir este debate, su opinión sobre estos comentarios y qué debe hacer entonces el gobierno colombiano, una reforma estructural, declarar esto como un problema de salud pública. Pues el primer capítulo del acuerdo de paz, insisto, era como un mapa de cómo hacer llenar los vacíos de presencia estatal, de dejar de abandonar a grandes poblaciones que están metidos en eso de la coca, pavimentar carreteras, dar títulos de tierra, integrarlos en la economía nacional. Esa parte del acuerdo no se ha implementado en nada. Los vacíos se están llenando por nuevos grupos armados y mientras tanto, si la propuesta es volver a fumigar para lograr algunos avances de corto plazo, no sé de dónde vendrá el dinero. No hay presupuesto, dicen en Colombia. Mientras tanto, hace 10 años cuando se fumigaba mucho, Estados Unidos gastaba $200 millones anuales en apoyar ese programa. Ahora toda la ayuda de Estados Unidos para erradicación no alcanza $50 millones. No veo al gobierno de Trump con su lema Primero América incrementando mucho ese presupuesto en este momento. Entonces, si Colombia quiere fumigar masivamente, probablemente va a tener que hacerlo con fondos colombianos, algo que no veo. Entonces, no hay buenas opciones en este momento. La mejor opción es implementar las promesas y los compromisos, muchos de nuevas inversiones en las zonas rurales abandonadas del acuerdo de paz, mientras se cumple lo prometido con los campesinos en el cuarto capítulo. Y así, bueno, en el año entrante, en el año 2020, tal vez no veamos no se reducirá fuertemente los cultivos de coca, pero en el largo plazo, 5 años, 6 años, sí sería dramática la reducción. Primera conclusión de este debate, señor Rangel, conclusiones para el cierre. ¿Qué piensa usted que debe hacer entonces el gobierno colombiano? ¿Hacer una reforma estructural, seguir avanzando con el acuerdo? Sí, no, yo creo que pues, hay un consenso nacional. Eso no es una cosa de sí o no. Hay un consenso nacional que hay que llevar el Estado a las zonas cocaleras, que hay que generar desarrollo, cultivos alternativos, etc. En eso estamos todos de acuerdo. El punto es que simultáneamente a eso
el Estado tiene que mandar un mensaje contundente de lo que está en la Constitución, además, que dice que el consumo y el porte y el tráfico de sustancias estupefacientes en Colombia está prohibido. Entonces, si está prohibido, pues hay que combatirlo. Para no seguir inundados en mares de coca, de ese crecimiento que es exponencial, se ha cuadruplicado, pasamos de 48.000 hectáreas a 209.000, con tendencia a seguir creciendo, pues hay que fumigar, hay que ponerle un tate quieto, hay que invertir la tendencia de crecimiento de esos cultivos, al mismo tiempo que se hace desarrollo rural, sí, obviamente, pero yo creo que la mano del Estado ha hecho falta, porque en el pasado hay un mensaje muy complaciente con el narcotráfico y eso está derivado de los acuerdos de La Habana. Señor Jerez, su conclusión de cierre, ¿qué debe suceder entonces en Colombia? ¿Qué debe hacer el gobierno? Primero, que los campesinos colombianos no son narcotraficantes, que la solución está sobre la mesa en los acuerdos, reforma rural integral, políticas de sustitución, enfoque de salud sobre la adicción y tratamiento al narcotráfico. No busquen narcotraficantes en las parcelas, búsquenlos por aquí cerca de los centros financieros. Bueno, pues a ustedes dos, señor Alfredo Rangel, señor César Jerez, muchas gracias por haber estado con nosotros acompañándonos en el estudio. Señor Adam Isaacson, desde la ciudad de Washington, gracias por su opinión desde la capital de Estados Unidos. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este debate en France 24. Les recuerdo que pueden todavía hacer sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @France24_ES y la etiqueta Cultivos Ilícitos. Déjenos todos sus comentarios ahí en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima semana.